tenemos en plataforma a Esteban Ron, perdón, y quiero saludarte, Esteban, gusto de saludarte. La última vez que conversamos en la semana pasada, las cosas quedaron realmente buenas, interesantes. Así que le voy a dar paso a Ramiro porque tiene que irse ya mismo y para que él comience. Querido amigo, siga por favor. Esteban, ¿cómo vas? Buenos días. Muy buen día. Ahora recién te escuché. ¿Cuáles son los límites del ejercicio de la autoridad para prohibir o permitir que un ciudadano porte un instrumento que se llama celular, en donde hay una cámara, donde esencialmente es para hablar, sino que hoy por hoy tiene 1000 funciones? Y entre esas funciones podría tener también que para un enfermo de diabetes le mida la glucosa, o que para un hipertenso le mida la presión arterial. Entonces la autoridad, por el hecho de salvaguardar un interés particular o privativo de un tema electoral, o puntual de un tema electoral, atente contra otros derechos que tiene ese mismo ciudadano. Buenos días, Esteban. Gracias. Excelente la pregunta, Ramiro, como siempre. Un agrado estar con ustedes y buen inicio de semana. Dos temas de derechos constitucionales, sí, que yo sé hacia dónde va. El primero, derecho humano, derecho de participación política, derecho al voto, que tiene cierta configuración, directo, secreto, universal, ¿cierto? Dentro del tema de la titularidad de los derechos, al ser un voto secreto, es tu prerrogativa, como Ramiro, como Esteban, como la de cualquiera, hacerlo público o no hacerlo público. Y las consecuencias de esto dependerán, y cada uno, como titular del mismo, se hace responsable de esta situación, ¿sí? Entonces, el tema de escudar la resolución del Consejo Nacional Electoral sobre la base del esquema del secretismo del voto no da mayor solución a la problemática. Segunda cosa, lo que tú señalas, el tema de la prohibición, como dice la resolución del Consejo Nacional Electoral, de teléfonos celulares o artefactos eléctricos o electrónicos que puedan hacer una captura visual del voto. El teléfono celular, así como la de cualquier otro bien que nosotros tengamos en este momento, es el tema del título de propiedad, es decir, son imputables o son propiedad de la persona que en ese momento lo tiene por un presupuesto de derecho, ¿sí? Bajo ninguna circunstancia, en este caso la autoridad pública o la autoridad electoral, llámese coordinadores de recintos o miembros de las juntas de receptoras del voto, pueden romper este derecho de propiedad de los artefactos electrónicos o artefactos celulares, en general cuando se hace un ejercicio del voto. Recordemos además, estimado Ramiro, que dentro de las atribuciones y funciones de los miembros de las juntas receptoras del voto, así como de la fuerza pública, no está tener o ser custodio de un aparato electrónico o un teléfono celular mientras el ejercicio del voto. Y finalmente, la última reflexión: la única forma en la cual una autoridad pública podría detener o retener un artefacto electrónico, en este caso un teléfono celular de propiedad de una tercera persona, es con orden judicial. Sobre la base de todo lo anterior y la racionalidad objetiva que creo que nos caracteriza a ustedes como hacia mí, vemos que la resolución del Consejo Nacional Electoral, aparte de no encontrar un asidero constitucional o legal, viene a ser una resolución de carácter estrictamente político que pone más en duda, en este caso, la independencia del Consejo Nacional Electoral que el propio proceso electoral per se. Más que claro, si mal no me acuerdo, en el título preliminar del Código Civil dice: se pueden renunciar a los derechos en la medida que no afecten a terceros. Título preliminar que el señor Andrés Bello, el que lo escribió tan interesantemente, y que el Consejo Nacional Electoral lo lee tan arbitrariamente. La pregunta que te hago: ¿se pueden cambiar las reglas del juego para el votante de la primera a la segunda vuelta? Mira, las reglas de juego están establecidas bajo el bajo el paraguas del sistema jurídico, desde la Constitución hasta los reglamentos, ¿sí? Pueden haber resoluciones operativas pro mejora del proceso electoral o administrativas, en este caso, por circunstancias sobrevinientes, pueden haber. Pero esto no es administrativo. Exactamente, pero a eso voy. Han existido procesos electorales en los cuales se han resuelto temas de cambios operativos, como en el caso del COVID,
19 para las elecciones 2021 han existido, siempre y cuando, querido Ramiro, haya un asidero legal, siempre y cuando haya una norma válvula que te permita hacer la introducción de este tipo de reforma. Ahora bien, las reglas de juego, en este caso, y es lo que les falta entender al Consejo Nacional Electoral, es que el proceso electoral es una secuencia, ¿sí? Las clases de ciencia política así nos explicaban. El proceso electoral es una secuencia. Cuando tú rompes con esa secuencia, otras actividades se te van a romper. Y pongo dos ejemplos clarísimos. Número uno, ¿qué pasa en el caso de que el miembro de la Junta Receptora del voto no permite el ejercicio del voto porque la persona tiene un teléfono en la mano? ¿Sí? Artículo 50 del Código de la Democracia, se va a volver en este caso un infractor. ¿Qué pasa con el coordinador del recinto, ¿sí? Que es un funcionario temporal de la administración electoral, no permite el voto por la misma circunstancia? ¿Le vamos a poner una acción de queja? ¿Qué pasa en este caso al servidor de la fuerza pública, que se le puede iniciar un proceso disciplinario por haber decomisado un teléfono celular sin orden judicial? ¿Sí? Entonces, al tú romper con una resolución la secuencia de todo el proceso electoral, te tienes que hacer cargo, en este caso, de la responsabilidad administrativa y política, como la que están teniendo los consejeros. Y le voy a poner un caso terrible, Esteban. ¿Y qué pasa si una dama lleva el celular en una parte íntima, como suelen llevarlo, debajo de licras o metidos en sus pechos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer ahí la autoridad? Absolutamente nada, absolutamente nada. Recuerda que una requisición, ¿sí? Una requisa, en este caso, tiene que estar sustentada igual en una orden judicial o en un estado de excepción emergente. Entonces, es muy complicado. Y te pongo solo como derecho comparado en otros casos que también son sensibles. El Instituto Electoral Mexicano, año 2024, tuvo la iniciativa, en este caso, de prohibir los teléfonos celulares. Pero, ¿qué es lo que dijeron los consejeros, o los vocales, en este caso del ILE? Que los teléfonos celulares, al ser a veces una extensión de la persona, por eso es la concepción mexicana, en el ámbito de la discapacidad, se vuelve un artefacto para hacer un ejercicio votacional. ¿Qué pasa si una persona tiene una discapacidad, en este caso visual, y hace una lectura por lector inmersivo con el teléfono celular? ¿Qué pasa si una persona utiliza cócleas? ¿Sí? Estos aparatos para escuchar, que directamente van al cerebro. El régimen y el transistor están en el teléfono celular. Entonces se te vuelve un tema tan complicado, que lamentablemente las interpretaciones se vuelven hiperextensivas. Aquí, lo que el Consejo Nacional Electoral debió realizar, estimado Javier, es que se saltaron el proceso de la prevención. Pasamos a la prohibición sin la prevención. Ok, hay las amenazas, en este caso los informes de seguridad, a través de los cuales posiblemente hayan actos extorsivos, cuando no existe el escrutinio de ese voto particular. Hagan una prevención. Sí. Esteban, buenos días, Carla Escobar le saluda. Esteban, yo con esta pregunta que le quiero hacer, no quiero caer en lo que se denominaría apología del delito, pero voy a imaginarme la situación conmigo, para no dar otra figura. Yo llego al recinto electoral con la cámara, me acerco porque quiero tomar la fotografía del voto, y va a venir el uniformado a decirme, no puede, y seguramente va a querer hasta llevarme presa. Lo cual yo podría iniciarle una acción penal contra el uniformado, porque él podría requisarme si no tengo armas, pero no quitarme el vehículo, el teléfono de mi propiedad. Segundo, se me va a impedir ejercer el derecho al voto, que ya trae consecuencias. Tercero, me van a poner una multa de $9,000 cuando la señora Salazar, que estuvo involucrada en casos de narcotráfico y todo, apenas se la han multado con $2,000. O sea, le estoy dando todo lo que podría acarrear el momento. Me da la gana, tomo la foto o muestro el voto y que alguien fotografíe el voto que yo estoy haciendo y voy presa. En ese momento voy detenida. Las acciones que un ciudadano, si mañana todos los ciudadanos quieren 20, 30, 40, 50, no sé, se me ocurre la mente maquiavélica de alguien, 100 ciudadanos haciendo esto, detenidos, haciendo un caos en ese momento porque se han vulnerado nuestros derechos. Las acciones contra el Estado y contra los señores que hoy en día forman parte del Consejo Nacional Electoral, ¿cuáles serían las consecuencias? Porque yo podría ejercer acciones contra el Estado por esto. Claro, se vienen amplias y grandes, ¿sí? Y te digo una cosa, no existe capacidad operativa para hacer este control de manera preventiva, ni siquiera con el tema del decomiso del teléfono celular, la requisa del mismo y demás, sino el tema operativo. La señora también ha dicho que esta es una infracción muy grave, con una multa de casi de 9,000 y pico de dólares, ¿sí? Por incumplimiento de resolución de autoridad competente electoral en este caso,
Pero te digo una cosa, es operativamente quién va a poder realizar la notificación de dicha infracción. Nosotros en el Ecuador no tenemos fiscalías electorales, ¿no? Ni agentes fiscales electorales. Tampoco tenemos una flagrancia electoral, ¿sí? En el año 2009, cuando se funda, y haciendo un poco de inteligencia histórica para esta entrevista, cuando se funda el Tribunal Contencioso Electoral, hubo un ejercicio, en este caso de las infracciones electorales, y se les entregó a los miembros de la fuerza pública una especie de boleta como las de las citaciones de tránsito, en las cuales los agentes del orden, policía y fuerzas armadas marcaban la infracción y se le entregaba en este caso, principalmente para las personas que iban en estado de embriaguez a sufragar. Y de ahí venía el proceso infraccionario, pero digamos que no hay una capacidad operativa para hacer un modelo que permita el juzgamiento de esto. Y como tú dices, 10.000 personas, 10.000 procesos judiciales a cargo de 5 jueces del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Va a haber capacidad operativa para eso? Se va o se tendría que tener 10.000 días para hacer el juzgamiento de dichas infracciones electorales. O sea, de aquí a 8 años recién vamos a juzgar las infracciones de este momento. Lo más complicado. Sí, y lo más complicado que yo ya vi dentro del diálogo digital y dentro de la frecuencia discursiva es que inclusive personas están decidiendo señalar el tema del derecho a la resistencia. ¿Sí? Yo me resisto a acatar esta orden por tratarse de una orden que vulnera mis derechos y en este caso, que es más complicado aún, una conjunción de derechos y libertades. Para mí, nuevamente, el Consejo Nacional Electoral se metió en camisa de 11 varas sobre la base de un requerimiento político que abona, sí, en el tema de seguridad, o si es que tendríamos el conocimiento de esa data cualitativa y cuantitativa en el tema de seguridad, pero se saltaron el paso de la prevención. ¿Sí? Eso es básico en una política pública, cuando se adopta una resolución administrativa como política pública con efectos generales, primero está la prevención antes que la prohibición, y capacidades operativas van a faltar un montón. Veamos qué pasa, porque entiendo, y en la mañana me dijeron que ya se va a presentar una demanda de inconstitucionalidad de esta resolución y que tiene medidas cautelares, pero también se podría presentar en este caso un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral porque esta resolución no tendría pues la motivación suficiente para tener y que sea parte de la... Sobre ese tema, ya veo gente presentando, y esto vale que lo aclare usted, porque veo mucha gente presentando acción de protección sobre esta resolución, y la acción de protección no cabe en los temas electorales. Creo que es la única exclusión que no hay. O sea, es una pérdida de tiempo, pero puede ser que resulta que un juez en Durán mañana le dice sí y acepta la acción de protección. No, nada, por eso le digo. La justicia. ¿Cuál es el tema jurídico aquí que podría haber? Ya con 4 preguntas, Carlita. Contéstele usted a 4. Apología del delito. Apología del delito. Hay una prohibición expresa, en este caso en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, sobre el tema de las acciones de protección en materia electoral, en los procesos que efectivamente se toman dentro de un gran proceso electoral. No cabe la acción de protección. Los jueces no van a tomar este riesgo porque si es que aceptan una acción de protección, se entiende que están irrumpiendo con el normal curso del proceso electoral y pueden ser destituidos. Ya ha pasado y toman muchos recaudos. Pero como te decía, tienes 2 opciones. La de inconstitucionalidad ante la Corte con medidas cautelares para propender la suspensión de la aplicación de esta resolución, o en este caso un recurso subjetivo contencioso electoral en contra de esta resolución, así lo determina el Código de la Democracia, por carecer de motivación. Creo que esas serían las medidas a tomarse. Las medidas le doy paso al abogado Eduardo Mendoza. Querido Esteban, siempre gusto saludarte. Haré solo una pregunta porque estamos, después de mis 3 compañeros con uno, estamos con el tiempo. Te he escuchado con mucha lógica jurídica lo que estás diciendo. Vamos a escuchar, tengo un ciudadano, a Manuel Cucalón, que me escribe lo siguiente, y me voy a poner del lado de la ciudadanía. Discúlpame, pero este es el ejercicio. No, está bien. Por favor, dice Manuel Cucalón, quieren hacer un tema particular, un tema general. Simplemente no puedo tomar la foto del voto. No es tan complicado. ¿Por qué ser disruptivos y hacer lo que nos da la gana? Dice Manuel Cucalón. Yo te lo voy a poner eso, añadirte un poquito de ají y pimienta, diciéndote que los que salieron a protestar fueron la candidata Luisa González, la presidenta de la Asamblea y algunos más de los líderes de la lista 5. Entonces, vamos a la legitimidad. Con lo que se dijo, aunque no hay denuncia, pero se habló mucho que en Guayaquil se había dado
un tema de vacunas en ese sentido, para que la gente vote por y tome la foto del voto, ¿no te parece que toda gran razón de hecho es de derecho? Sí, Eduardo, mira, yo comparto con el ciudadano, ¿no? Aquí estamos hablando, y qué bueno que me hace salir del espectro de la explicación desde el ámbito estrictamente constitucional y legal, ¿no? Si tú te pones a ver dentro de las afectaciones ciudadanas, ¿sí? Yo también comparto en que la seguridad, en este caso de todos los ecuatorianos, es un bien supremo, en este caso que tiene que estar garantizado por parte del Estado. Perfecto, ¿sí? Y también dentro del diálogo se dice, antes no teníamos celulares y no tomábamos fotos a los votos, no pasa absolutamente nada, ¿sí? Pero en este caso, el tema y la situación política es la que te genera el revuelo. Revuelo porque, en primer lugar, ¿de dónde viene el pedido? ¿De dónde se origina? Y la otra cosa, lo que siempre caemos en ese bucle, ¿sí? En ese bucle discursivo en el Ecuador es, tengo las evidencias, pero nunca las denuncio, ¿sí? Entonces, al sumarle esto una decisión política del Consejo Nacional Electoral, te va mermando la legitimidad del proceso. ¿De acuerdo? De ahí, obviamente, yo tampoco me genera ciudadanamente un gran revuelo el tema de tomar o no tomar foto, porque finalmente estás dentro de tu titularidad de derechos, Eduardo. Tú mismo dices, ok, yo voto o no voto y lo hago público o lo cuento. En general, esa es mi titularidad. Pero en este caso, una prohibición que no encuentra un asidero constitucional o legal le genera un detrimento de legitimidad al proceso electoral, porque en los procesos electorales, en los ánimos exacerbados que nosotros tenemos como ciudadanos, la mínima cosa puede ser o puede devenir en una discusión que inclusive puede propender discursivamente hacia un fraude. Y claro, no va a haber explicación, Eduardo, no va a haber explicación, en este caso, que solvente la necesidad de las organizaciones políticas. Ya la presidenta también dijo, los delegados de las organizaciones políticas pueden tener acceso y tomar las fotos. Perfecto, quienes hacen el control electoral. Los medios de comunicación de la misma forma y también los observadores internacionales. Con eso te debería solventar todo el esquema que nosotros tenemos. Pero en el momento que tú pones una restricción, ¿sí? Que no tiene asidero, ya dices, ¿por qué se juega tanto el Consejo Nacional Electoral? Y más que nada por el origen del pedido. De ahí para mí, obviamente, siempre pro seguridad de los ecuatorianos y que en este caso es un tema casi irrelevante, pero hay que entender el contexto, ¿sí? El contexto es lo que te genera cualquier tipo de discusión o en este caso, espectros de ilegalidad alrededor de la decisión del CNE. Jaime Velázquez, para concluir lo más pronto posible. Esteban, gracias por los comentarios. Yo solo quiero hacer una pregunta. Personalmente, yo sí siento que se ha un poco vulnerado mi derecho en la libertad y también, o sea, mi derecho se ha sido vulnerado cuando me prohíben algo que era natural tenerlo y que me pertenece también. Sin embargo, yo quiero preguntarle, para tomar una medida así, ¿cuál hubiera sido el proceso correcto? No de buenas a primeras como se ha hecho en este caso. A ver, en primer lugar, y qué gran pregunta la que haces, porque esto se tiene que aclarar. Y voy a utilizar una ejemplificación, año 2021, elecciones post-COVID, elecciones complicadas, pero al mismo tiempo aplaudidas a nivel iberoamericano. Los informes de OEA y de Unión Europea así lo destacaron. ¿Qué es lo que hizo el Consejo Nacional Electoral en su momento? A través de los COEs, que están activados además en el Ecuador, porque estamos, recordemos, en un estado de excepción por conmoción interna, a través de los COEs tomar este tipo de resolución, una resolución que viene a ser transversal, no solo de los ejes electorales, en esa vez se involucró inclusive a la Corte Nacional de Justicia, y también a los temas de prevención de riesgos, y también a los ministerios que tienen el eje de seguridad, ¿sí? Eso hubiese sido lo adecuado. Estamos ante una grave amenaza sobre la base de estos informes, pero lamentablemente cuando tú le pones estos temas de seguridad, de que solo un consejero tuvo acceso y lo que nos dijo la consejera Nájera, empiezas a tener un tema de discusión individualizada. Primera cosa, entonces una gran decisión, en este caso transversal, a toda la administración pública. Y segundo, lo que les decía previamente Eduardo, nos saltamos a la prohibición directamente sin la prevención. ¿Qué hubiese pasado si hay una campaña preventiva? Número uno, con ejemplos sencillos. Si tienes un acto extorsivo, denúncialo a través de esta línea segura en la Fiscalía. Protegeremos tu denuncia bajo toda circunstancia en el ámbito electoral. Segundo, no tomes foto de tu voto porque puedes ser extorsionado, vacunado, etcétera. Entonces, la prevención. Y después de eso, tú haces una prohibición cuando la prevención no te simboliza o no te genera ningún efecto. Creo que eso hubiese sido el canal adecuado y además otra cosa, antes de la primera vuelta, porque el tema
de las vacunas a los votos, o en este caso la discusión alrededor de la rendición de cuentas de los votos con la toma de fotos de las papeletas, no es nuevo, no es de este proceso electoral, sino que viene siendo ya desde hace algunos procesos electorales. Muchísimas gracias, Esteban. Jaime. Bueno, ¿qué tal, Esteban? ¿Cómo vas? Hola, Jaime. Te voy a poner un ejemplo. ¿Está prohibido o no está prohibido llevar armas a los recintos electorales? Absolutamente. Ya. Si una persona llega con un arma, un cuchillo, ¿ok? Sí. Lo saca, ¿qué pasa? Lo cogen preso. La fuerza pública actúa y va a tener un juzgamiento, sí, inmediatamente. Okay. Y va a tener un juzgamiento doble, en flagrancia por un tema ordinario y en lo electoral por una infracción. En este caso de los celulares, lo que dice es que no puedes tomarle la foto al voto, ¿ok? Considero, y dime tú si estoy equivocado, que lo que se va a actuar es, si una persona saca un celular para tomar foto, recibe una multa, no le confiscan el celular, no lo van a llevar preso, sino simple y llanamente van a notificar como multa de $9,000 mínimo o $32,000 lo máximo, ¿no, verdad? Para ser juzgado a nivel en un juicio, ¿cómo se llama? Lo que tú dijiste. Contencioso electoral. Contencioso electoral. Eso es todo lo que va a suceder. Entonces, la persona tiene la elección de ir o no ir con el celular. Si es que va con el celular y toma la foto, se expone a que le siga un juicio electoral. Así es. O mejor dicho, pelear por la multa. Nada más, ojo, nada más. No es que voy a esconder el celular y entonces no voy a... No, yo no estoy diciendo que sea poco la cantidad, estoy diciendo que a eso se expone. Y no me refiero a la cantidad tampoco. No importa, no. ¿Puedo preguntar? Pregunta. Estoy preguntando. Entonces, Esteban, respóndeme, ¿por qué tanto relajo por esta vaina que yo no entiendo? O sea, te soy honesto, ¿por qué los ecuatorianos seguimos, ¿no, verdad? Si se sabe claramente que hubo gente extorsionada para que enseñen la votación que hicieron y por eso les pagaron, más allá de que sea por quién? O sea, eso existió. Ahora, tú vas a decir, no, es que no hubo una denuncia formal. Pero sí existe, pues, o sea, yo conozco personas que han estado ahí, ¿no, verdad? Ejemplo, la persona que trabaja en mi casa, o que va una vez cada 15 días, porque no tengo para pagarle todo el sueldo, va y fue extorsionada. Entonces te pregunto, ¿por qué el Ecuador, palo porque bogas, palo porque no bogas, no haces algo y entonces efectivamente tomas una acción y inmediatamente les caen todas las fuerzas? Esa es la parte que no entiendo, nada más. Ya está. ¿Sabes por qué, Jaime? Por la forma, ¿sí? Por la forma. Y no por el la fondo. forma en la cual es exactamente esta adecuación se da. Por la naturaleza del pedido, en este caso de 2 ministros, por cómo reacciona el Consejo Nacional Electoral, por el tipo de resolución que se adopta, por cómo se guardó la confidencialidad de los informes. Por eso es lo que te genera una suspicacia de carácter político, ¿sí? Porque si, como tú dices, la persona que trabaja en tu casa, acá en Quito yo no he escuchado extorsiones, te voy a ser sincero, respecto de la familiaridad, o de compañeros o amigos o personas allegadas. Y es mucho más en las provincias de la costa, según inclusive el propio informe que recibió el Consejo Nacional Electoral. Pero, nuevamente, hay otro tipo de mecanismos de hacer prevención para ese tipo de circunstancias. Es por toda la suspicacia, porque estamos en una especie de clivaje social en la cual cualquier situación va a afectar al resultado electoral y más en unas elecciones como la que estábamos teniendo en el Ecuador en un ambiente polarizado. Entonces, sí, es pero por es que la el forma, informe vino de la Policía colegio. Nacional, mi querido Esteban, Ojo. Sí, pero a pedido de un ministro, ¿sí? El ministro es el que hace el planteamiento. Claro. Perdón. Se lo olvida que hay cámara. Es que me están haciendo bullying aquí, entonces no puedo hacer nada. Es que hay un pocotón de gente y está bien, porque para eso es este programa. Este programa es para eso. Es un programa que levanta diferentes opiniones. Aquí no tenemos... Y esa es la idea. Exacto. La gente puede... Pluralidad y el respeto. Así es. Sí, la gente opina y tiene razón. No, Javier Segarra, perdón. Ya me cortaron. O sea, mi querido doctor, un gusto verlo, saludarlo a esta hora de la mañana. Vea, le voy a hacer 4 preguntas, pero escúcheme bien, respuestas cortas. ¿Es inconstitucional esta resolución, sí o no? No. Sí. Gracias. No tiene asidero constitucional y legal. Ok, desde ahí ya partimos mal. Segundo, si se toma foto al voto, eso ya está contemplado en la normativa porque está haciendo campaña electoral. Por lo tanto, ¿cuál es el problema para crear una nueva normativa?
A ver, el tema es que estás generando una prohibición no tipificada a nivel de ley, es el principio de reserva de ley. Las infracciones siempre tienen que estar y las sanciones a nivel de ley. Aquí estamos utilizando una cláusula abierta como resolución del Consejo Nacional Electoral, que obviamente su sanción es desproporcional. Okay. Se rompe el principio de reserva de ley. Sí, ya, y el teléfono se lo puede llevar al recinto electoral, lo que no puede estar es en el biombo, pues, ¿no? Tomar la foto. Nada Exactamente. más. ¿De cuál es el drama? El drama es que si yo tomo foto es porque me están extorsionando. Vea, si no han podido contra la delincuencia, van a poder con esta situación de que te extorsiono para que tomes el foto por tal tomes algo la foto se por inventarán. Algo se inventarán. Así es, y algo se inventarán. Recuerda que hay también el tema del círculo de papeletas, donde uno roba uno y le entrega otro. O sea, el proceso electoral tiene un montón de vulneraciones en ese sentido. Pero nuevamente, y como le decía Jaime, es el timing, o sea, el tiempo y la naturaleza del cómo se estructuró esta resolución. Porque nadie puede estar en contra en el Ecuador de que tengamos medidas de seguridad que precautelen la vida de todos. ¿Sí? Eso hay que aclarar. Siempre precautelar la vida y la integridad de las personas es uno de los bienes y de las máximas del Estado constitucional de derecho, pero que lamentablemente las decisiones, al no tener estas adecuaciones constitucionales, te generan las suficacias. Gracias, mi doctor Eduardo. Solamente para despedirme de ti y leer, ya no para comentar, porque ya tenemos 2 cortes y un invitado. Dice Giovanni Quichimbo, entonces que se siga ejerciendo el voto coercitivo de parte de un partido político y ganen las elecciones de manera fraudulenta. No le busquen la quinta pata al gato. Denunciar y luego te matan. A grandes males, grandes remedios. No tomes fotos. Eso dice Giovanni Quichimbo. Juan Carlos Dager dice, hable serio, abogado, con el tema de la manera de hacer prevención. ¿En qué mundo vivimos? Buen ejemplo de Jaime, buen ejemplo del arma por parte de Jaime. La verdad es que lo que vivimos en Guayaquil es un tema terrible y pues estas diferencias nos ponen tensos. En todo caso, hay más, pero todos tienen ese mismo concepto. Esteban, muchas gracias. Muchas gracias porque realmente ha sido un ejercicio interesante. No estamos a favor de nadie. Tú me conoces, a Javier, a todos nosotros, a Jaime, queremos igual que tú el bien del Ecuador. No queremos fraude. ¿Ya? Eso es, no queremos que se manejen las cosas, queremos la verdad. Que gane el que tenga que ganar, pero bien. Y no como la voluntad sea expresada. Para eso se ha luchado tanto y hemos luchado tanto todos, no solamente en cámara, tú como abogado, nosotros periodistas, y también al momento que hubo que ir a firmar y poner la cara, se lo hizo. Es por la democracia, no es contra nadie. Hermano querido Esteban, te mandamos un abrazo. Fuerte abrazo a todos, gran semana. Gracias, pagamos el corte comercial, regresamos.